Tunden a Ricardo Alemán por señalar que el caso Moreno Valle pudo ser realmente un atentado. Y por supuesto ya le colgó la medallita a López Obrador y su gobierno. También te traigo un debate con un youtuber derechairo, quien afirma que sí hay una alianza entre el PRI y Morena. Se va a poner muy bueno este debate. Así que todo esto y más aquí en El Defensor de la Verdad. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. El día de hoy vamos a ver lo que escribió Ricardo Alemán en su columna, donde empieza ya a sugerir que López Obrador estuvo detrás posiblemente del atentado contra Moreno Valle. Así que no hay que perder más el tiempo porque tenemos nuestro debate con este derechairo que viene a presumir que hay un pacto entre Morena y el PRI. Vamos a ver, pero hay que ponerle atención a lo que pone Ricardo Alemán. Dice, Puebla fue un atentado y dice, el lunes 31 de diciembre de 2018 titulamos el itinerario político de esa fecha de manera similar a la de hoy. Preguntamos de manera escueta, ¿y si fue atentado? Nos referíamos igual que hoy al caso Puebla. La tragedia que costó la vida a la gobernadora Marta Erika y a su esposo, el senador y ex jefe de los senadores del PAN, Rafael Moreno Valle. Y como queda claro, desde el propio título planteamos una interrogante que hoy parece más vigente que nunca. ¿Fue o no atentado la caída del aparato en el que viajaban los dos políticos en esas fechas? ¿Eran severos adversarios del presidente López Obrador? Ahí está, desde luego, tratando de sugerir que López Obrador, simplemente porque eran sus adversarios Moreno Valle y Marta Erika, ya era motivo para planear algo para quitarles la vida. Una acusación sumamente seria que no tiene fundamento más que escribirlo aquí en un periódico que nadie conoce. Y regresamos al tema porque cada vez son más las evidencias que apuntan a la versión de que pudo tratarse de una tragedia provocada, es decir, que manos perversas pudieron inducir la caída del aparato. Yo les platicaba también que no me era nada raro que efectivamente, en caso de comprobarse que fuera un atentado, una tragedia, mejor dicho, porque también ya ven que se señala que posiblemente Moreno Valle y su esposa Marta Erika estén disfrutando de su dinero, de todo lo que robaron en una isla, según señalan en redes sociales. Pero acá yo les platicaba la teoría en relación a que desde tierra pudieron haber derribado a tiros el helicóptero, y les mostraba cómo era una zona controlada por huachicoleros, por delincuentes, y ya saben que Moreno Valle tenía relación con algunos huachicoleros y ahí pudieron habérsela cobrado. Pero bueno, Ricardo Alemán, él cree que fue López Obrador, y él dice, aquel 31 de diciembre dijimos que más allá de que la indagatoria está en manos del equipo de expertos canadienses y que otros reclaman que intervenga en la máxima autoridad de aviación de origen americano, lo cierto es que pocos ven que en tanto no se produzca un dictamen oficial de lo ocurrido, en tanto expertos no den un veredicto científico, siguen vivas todas las posibilidades sobre el origen de la tragedia. ¿Y cuáles son todas esas posibilidades?, pregunta Ricardo Alemán. Todas las posibilidades son todas, desde un accidente hasta un atentado con fines políticos. También señalamos que hoy, en tiempos de la santificación de López Obrador, lo políticamente correcto es regalar cheques en blanco, creer a pie juntillas las versiones oficiales y no cuestionar nada a riesgo de ser parte de la nueva mafia del poder, de los malpensados y los mezquinos. En efecto, hoy nadie puede asegurar que la tragedia de Puebla fue un accidente, pero en el otro extremo tampoco existen pruebas contundentes de que fue un atentado. Pues evidentemente, Ricardo Alemán, pues apenas se están llevando a cabo las investigaciones, los peritajes, y el señor ya quiere que digan si sí o si no. Esto puede tardar incluso un año. Pero él tampoco tiene pruebas y ya está sugiriendo que fue López Obrador. Luego tenemos, conforme transcurren las indagatorias, se acumulan evidencias que descartan la posibilidad de un accidente. Eso ya también lo habíamos platicado aquí. Es decir, que sin explicación gravitacional a partir de la ley de la gravedad, el aparato se volteó en el aire y se precipitó de cabeza y en reversa. Eso ya lo había comentado Jiménez Espriu, secretario de Comunicaciones y Transportes, que lo único que confirmó fue que el helicóptero cayó de forma muy extraña. Hoy esa caída no tiene una explicación técnica y menos científica para Ricardo Alemán. Y bueno, aquí dice que los peritos revelaron que se descartó un error humano por parte de los pilotos, quienes aprobaron todos los requerimientos de capacitación.
Dicho de otro modo, resulta que se alejan las posibilidades de un potencial accidente. Todo ello en medio de una turbiedad política en torno al reparto del poder en Puebla, como la renuncia de la presidenta del Tribunal Electoral, que ya hablamos en el primer video que publicamos el día de hoy, a causa de presiones del gobierno federal, pero también de Moreno Valle. Moreno Valle también estaba presionando a la presidenta del Tribunal Electoral para que avalara el fraude en Puebla. Y eso no lo dice Ricardo Alemán. Y hace unas preguntas. ¿Por qué dar el beneficio de la duda al atentado y o al accidente si pudo ser cualquiera de los extremos? ¿Por qué satanizar a los que creen en la teoría del atentado? Pero hay una más. A la muerte trágica de los poblanos críticos del gobierno de López Obrador, a la caída de la presidenta del Tribunal Electoral y a la negociación de colocar a un priista como interino de Puebla, se suma la sospechosa muerte del empresario Carlos Martín Bringas, víctima de un suicidio que nadie cree pero tampoco nadie investiga, quien, junto con su familia, fue otro severo crítico del nuevo gobierno. Ni especulación, ni cheque en blanco, pero tampoco opacidad. Esas son las palabras de Ricardo Alemán respecto a su teoría conspiranoica respecto a la muerte de Marta Erika y Moreno Valle, tampoco sin sustento. Él dice que no hay pruebas para decir que no hubo atentado y demás, pero él, como ya les dije, está sugiriendo ya de entrada que fue López Obrador, que porque presiones políticas, presiones y demás, pero tampoco presenta pruebas. Y bueno, desde luego en redes sociales lo tundieron. Dice Ricardo Alemán, resulta que no nomás es chayotero, es guachicolero, es corrupto y traicionero de la patria. Como un periodista que no cruzó ni la primaria se haga millonario con el puro trabajo de periodista que se lo crea su mamá porque tienen que pagar su traición a la ley. Y así simplemente traen todos los descalificativos para Ricardo Alemán. Así que esto es lo que publicó el día de hoy Ricardo Alemán en su columna. ¿Tú qué opinas? Déjale un comentario a Ricardo Alemán para ver si así logramos que algún día deje de escribir puras sandeces, que mejor, de verdad, se dedique a lo suyo, que es sí criticar, pero criticar con fundamento, con argumentos. Yo estoy seguro que él es una persona inteligente y que lo puede hacer de forma más contundente, con pruebas que investigue, no nada más lanzar señalamientos al aire. ¿De que fue un atentado? A mí me parece que sí, pero al final de cuentas son puras especulaciones. Amigos, pues vamos a dar inicio a nuestro debate con nuestro derechairo favorito de la pecera política en un momento más. Amigos, pues llegó el momento del debate con el señor Eber Martínez del canal La Pecera Política, un derechairo reconocido. Es mi amigo ya conocido de buen rato, está medio desviado en temas políticos. Todavía como que no le sabe el muchacho, porque, como ven, en su último video de hoy, por eso le reclamé y lo hice venir, y le dije, a ver, explícame aquí en mi cara, que cómo es eso de que él sostiene que hay una alianza entre el PRI y Morena. Háganme ustedes el favor, a ver, estimado, como que estás medio conspirando un poco, ¿no? Mira, mi estimado, bueno, antes que nada quiero agradecerte, Fer, y a todo tu auditorio por permitirme estar aquí en tu espacio, el defensor de la verdad, pero vengo a decir lo que aquí no se atreve, en donde este espacio chayotero no se atreve a decir por miedo a la censura del régimen autoritario de Andrés Manuel. Y sí lo sostengo, el primor existe. A ver, primero, a mí nadie me ha pagado, López Obrador ha dicho que aquí se acabaron, en este sexenio, el chayote, no como en el sexenio del PRI o del PAN, donde ahí sí se repartía a morir el dinero. Acá no me vas a venir, tú vas a acusar a mi canal de estar recibiendo dinero de nadie, para empezar. Y segundo, sí dices que hay una alianza entre López Obrador y el PRI, pero no has dicho en qué se basa tu señalamiento. Mira, claro que sí, y lo he dicho en mi canal y hoy te lo vengo a compartir. Yo vengo a dar la cara y a decir las verdades. A mí también no me anden diciendo que derechairo nada. Yo hago una crítica constructiva hacia lo que es un mal gobierno que empezó con Andrés Manuel y que es la continuidad ni nada menos que del PRI, actualmente llamado Primor. Así es, porque hay un pacto de impunidad entre Peña Nieto y el actual presidente. Y te voy a decir por qué, ¿sí? Primero, lo vimos desde que empezó en campaña. Andrés Manuel dijo que a Peña Nieto ni con el pétalo de una flor. Así es que iba a hacer perdón, borrón y cuenta nueva. ¿Y eso por qué? Porque ya lo hemos visto que no solamente es una impunidad hacia el anterior presidente, sino que es un acobijo hacia los exgobernadores que estuvieron prófugos de la ley y que desde que empezó el gobierno de Andrés López Obrador ya no se les ha perseguido. A ver, estimado.
Primero, López Obrador no lleva ni 2 meses, así como para calificar de mal gobierno y no sé qué tanto, no hay elementos para decir que está fracasando y demás, al contrario, ya se han visto los efectos positivos en lo que lleva de su gobierno. Vemos el dólar ya bajando, cosa que no sucedió jamás durante el gobierno de Peña Nieto. Y segundo, tú dices que en todo caso hay un pacto que porque no va a meter a Peña Nieto a la cárcel y la consulta, vamos a ir a votar para que se les enjuicie. Si López Obrador tuviera un pacto, no sometería a consulta al pueblo de que queremos enjuiciar a los expresidentes. Seguramente va a ganar la opción de enjuiciarlos y ahí vas a ver cómo el copetón se va a ir a la cárcel. Pues eso espero, pero está muy lejos de suceder y te voy a dar ejemplos como los cuales es Manuel Bartlett. Ahí solamente nos deja ver claro cómo la mafia del poder sigue presente en este país. Y sí, en el gobierno de Andrés Manuel tanto criticó el señor que Carlos Salinas, que el innombrable, y ahí lo vemos. Él mismo dijo que Bartlett fue la mente maquiavélica detrás del famoso caída del sistema del 88, y ahí lo vemos, nombrado por Andrés Manuel como el dirigente de nada más que la Comisión Federal de Electricidad. En eso de Bartlett no te voy a discutir, que efectivamente tiene un historial muy turbio en cuanto a la caída del sistema con Carlos Salinas, pero una vez que Bartlett empieza a recapitular, fue uno de los principales que empezó a señalar todos los desfalcos, toda la corrupción, y empezó a hacer críticas muy severas a los gobiernos del Calderón y de Peña Nieto, principalmente desde el Senado o desde el Legislativo. Así que Bartlett también ha tenido unos posicionamientos muy, muy severos en ese sentido, que no hizo, ya las hubiera querido hacer algún panista o algún priista. Bueno, también, ¿y qué me dices de Ignacio Ovalle? Otra fichita del gobierno de Carlos de Salinas y actualmente está en lo que es la Segalmex. Así es, aquel personaje famoso por los tortivales, sí, que defalcó la Conasupo, hoy es parte de este gobierno federal, otro salinista. Y sí, lo digo también aquí en tu canal, no decía el señor Andrés Manuel que Salinas representaba lo peor de la corrupción y hoy está acobijando a estos personajes. Y déjame retomar, dices tú que no se puede calificar de un gobierno mediocre estos 2 meses que lleva Andrés Manuel. Sí se puede y lo vemos con el desabasto de gasolina. Un punto que se justificó con la lucha del crimen. A ver, señor Huachicolero, quería entonces que siguiera todo este tema del huachicol que fue solapado en tiempos de Calderón, en tiempos de Peña Nieto y también el de Fox. Querías entonces que siguieran estos fulanos, no solamente picando ductos, sino que desde adentro de Pemex existiera la corrupción. Eso es lo que quiere el señor, seguramente. No, una estrategia bien pensada. Comenzó este año y para tapar como cerró el 2018 con aquel lamentable suceso de Rafael Moreno Valle, pues tenía que sacar la famosa caja china. Lo vimos en la película La Dictadura Perfecta, cómo nos desvían la atención con un tema que él sabía que iba a perjudicar a todo el país. Entonces, ahí lo tenemos, lanza el cierre de ducto perjudicando a más de un estado. Valentía, es valor enfrentar a los criminales. Claro que okay. Se necesita valor para enfrentar a los criminales. Entonces, es hipocresía, porque cuando Calderón sacó al ejército a las calles precisamente para combatir el crimen organizado y lo criticó hasta el cansancio, hoy él lo hace y ya no se llama estrategia nefasta, hoy se llama valentía. Seamos congruentes, dejemos la hipocresía de lado. Señor López Obrador, que sigan desfalcando al país, que lo sigan saqueando. Eber ya dijo de la pecera política que no vale la pena todo esto porque él prefiere que sigan saqueando los ductos, que lo sigan picando. No ponga palabras en mi boca. Una cosa es combatir el crimen organizado de manera inteligente y otra cosa, cerrar los ductos, ocasionar un desabasto. No va a ser eterno tampoco. Llevamos 15 días. Dile eso, que no va a ser eterno a las personas, a los miles de mexicanos que ya perdieron dinero. Ya te pareces a Ricardo Alemán. Ya estás vociferando, tranquilo. No, serénate. Ay, sí, serénate. Lo vamos a juntar con Javier Lozano y Ricardo Alemán. Pero bueno, así son los debates en todo esto, amigos. Pues ahí, me imagino que en tu video sacas tus mentiras de todo esto de la alianza con el PRI y el PAN, la pecera política del señor Eber Martínez. Pues muchas gracias por... gracias a usted, amigos. Yo también los invito a ser más crítico, dejar de lamberle las botas al presidente. Yo sé que el señor tiene la capacidad para hacer una noticia más objetiva. Y sí, los invito también a seguirme en la pecera política, donde no van a ver que un programa que les es servil al régimen actual. No, un programa serio donde van a tener una crítica de
a favor y también en contra de lo que pasa en nuestro país y este actual gobierno, tanto a nivel federal como en los gobiernos locales. Vayan entonces a trollarlo ahí en su video para que le deje muy claro cuál es su postura respecto al tema que está hoy presentando. Y pues ahí les encargo que vean las mentiras de este hombre. En fin, pues nada amigos, pues esto fue El Defensor de la Verdad, porque recuerda, la verdad nos hará libres.